Pues volvemos a la sección de las 4 ruedas y lo hacemos con un coche eléctrico puro, y es con la marca Polestar, con su modelo 2, que ha venido con un restyling. Ya vemos que estéticamente no ha cambiado mucho, pero sí que ha cambiado sobre todo mecánicamente, eléctricamente, y en este caso se nos presenta un solo motor en el eje trasero y con 299 caballos o 220 kilovatios y el modo Long Range, que nos asegura más o menos la marca una autonomía de 650 kilómetros. Así que nada mal, vamos a probarlo. Pues empezamos el análisis de este Polestar por la parte exterior, una estética que ya hemos probado en este canal. Seguimos con los mismos elementos, sencillez, tenemos unas líneas de tensión por el capó que van todas hacia la no parrilla, en este caso, en esta parrilla en la que encontramos tanto la cámara como el radar de proximidad, que estaría justo en esta pieza. Más abajo tenemos un paragolpes también sencillo, con líneas rectas que aportan agresividad, anchura, gracias a la horizontalidad. Y vemos la combinación entre el blanco de la carrocería con los toques en negro brillo de la zona baja de la parrilla. Y por abajo, no olvidemos, estamos ante un SUV, muy entre comillas, tenemos toda esta parte de plástico rugoso en negro para darle un toquecito de carácter SUV al coche. Lo vemos en la parte delantera y también lo vemos en los pasos de rueda y en toda la parte baja de este coche. Un lateral, como veis, imponente. Un lateral que combina la sencillez de sus líneas con estos pasos de rueda tan grandes, tan exagerados. En este caso tenemos las llantas opcionales de 20 pulgadas. Como veis, son una auténtica pasada y nos hace ver que es un coche con un diseño de prototipo totalmente. Por lo demás, líneas muy sencillas. En toda la zona de la puerta no tenemos apenas líneas de tensión, simplemente esta para enfatizar un poco el carácter alto del coche, y luego aquí un difusor de luz que lo que nos va a hacer es aportar estabilidad al conjunto, a darle un poco de armonía, y su toque más personal es la parte superior, en el que vamos a ver un techo en el que parece que está flotando gracias a que el pilar A lo tenemos en negro brillo, al igual que el pilar B. Entonces da esa sensación de flotabilidad del techo. No tenemos manetas enrasadas en este caso, ya es raro verlo, porque los eléctricos intentan siempre ir dentro del conjunto de la puerta. Y si vamos hacia la zaga, hacia la parte trasera primero, vemos este final del marco de la ventana, también en negro brillo, que le da ese toque que es puramente sueco, Volvo, Polestar, desde este concepto de diseño que tiene todo el grupo. Parte trasera también no hemos visto cambios llamativos. Tenemos estos pilotos en forma de C y de C invertida que se unen por la parte inferior. Todo esto va con LED para la luz diurna. Tenemos el logotipo en la parte central en el mismo color de la carrocería, y en el maletero tenemos un leve pellizco de esta tapa de cajuela en la que puede simular ser un alerón, aunque simplemente es un toque de diseño aerodinámico que le queda bastante bien. Parte inferior, paragolpes también como la parte delantera, mucha línea horizontal para darle ese carácter ancho al coche, y una parte baja que ahora sí gana más protagonismo, este plástico negro rugoso para darle ese aspecto campero a esta berlina alta. Último detalle, como siempre, la aleta de tiburón, puramente estética ya en estos tiempos, y la sencillez de los marcos no presentes de la luna trasera, que veremos el remate, el detalle de remate que tiene esta luna al levantarse con el portón. Y visto todo el exterior, vamos para el interior. Empezamos el interior por el maletero. Tenemos el acceso aquí, pero bueno, parece que funciona bastante bien con la pierna. Y aquí veis un espacio que tiene un cubicaje mínimo de 405 litros. Para el tamaño del coche ya sabemos que es un poco bajo, pero bueno, es lo que tenemos. También tenemos delante otro compartimento, así que en total pues llegaremos cerca de los 450 litros. Como veis, un interior bastante bien rematado. Tenemos también opción de compartimentarlo un poco. Tenemos cintas para enganchar objetos. Aquí también perchas, tenemos enganches por ambos lados, tanto arriba como abajo. Tenemos doble luz, una a cada lado.
Aquí tenemos otra cinta, tenemos toma de 12 voltios, aquí en la izquierda. Y en la derecha tenemos ahí pues una redecilla para poner, por ejemplo, el kit de primeros auxilios. Debajo de la base tenemos otro hueco más profundo, que se puede aprovechar también bastante. Pero bueno, yo creo que está bien aprovechado para los 4,60 m que mide este coche. Pues una capacidad que ya os digo, entre el maletero de delante y el de atrás, puede estar dentro de la media del segmento de eléctricos. Vamos para adentro. Pues vamos a ver qué tal el acceso a las plazas traseras. Primer detalle es que esta zona de aquí es muy intrusiva y nos hace tener que encogernos un poquito para entrar con comodidad. Me siento un pelín, y pese a este pedazo de techo acristalado que me va a dar el sol y es precioso el día que hace, pero la realidad es que ya estoy tocando un poco con la cabeza en el techo, mido 1,74, por lo tanto no debería para un coche alto, y en cuanto voy un poco con la cabeza a la izquierda me doy, así que puede estar algo justito para alguien de estatura media. El asiento es confortable, tiene un buen tapizado, todo en esta piel, con perforaciones. El respaldo sí que va bastante vertical, de ahí que enseguida estemos tocando con la cabeza. Y el piso está bien, no nos cabe del todo los pies debajo del asiento del conductor, así que bueno, el interior es mejorable en cuanto a habitabilidad. Aquí en medio tenemos la doble salida de aireación. Podemos controlar simplemente el flujo de aire, no la temperatura. Desde aquí tenemos dos puertos USB de tipo C y también la botonería para la calefacción en estos asientos traseros. Aquí delante tenemos pieza de plástico dura y una rejilla para dejar revistas o en la tablet o lo que necesitemos. Más huecos portaobjetos tenemos en la puerta, un pequeño hueco en el que nos cabrá una latita o algo de refresco, algo pequeñito. Vamos a ver la plaza central, que casualmente llego al techo igual, no es más incómoda, la base también tiene buen mullido, la verdad. Lo malo es el respaldo, que es muy duro, muy echado para adelante, y creo que aquí 3 adultos lo pasarían bastante mal. Además tenemos un túnel de transmisión enorme, que no podríamos tampoco ni subirnos a él, así que para un adulto esta plaza debería ser testimonial porque no está pensada bien para ir como 2-3 personas aquí. Y vamos a ver para las familias, como siempre, anclajes Isofix detrás de la tapita esta para no dañar la tapicería, bien pensado por parte de Polestar. Lo ponemos y vamos para adelante. Acceso a las plazas delanteras, bastante mejor que la parte trasera. El cierre de las puertas tiene un sonido no de calidad del todo, la verdad, pero bueno. El asiento muy cómodo, muy confortable, buen mullido, buenos materiales. La verdad es que se nota que en los asientos sí que se han dejado el máximo para conseguir este confort. Y por lo demás, me rodea un entorno algo abrumante, porque al final tenemos esta zona central muy alta, la pantalla muy grande, el salpicadero también queda alto. Entonces nos puede dar un poco de sensación de agobio. Pero lo que se percibe son unos materiales bien elegidos, bien ajustados. La verdad es que no notamos ni un crujido, no hay nada. Como veis, está todo sin ser los mejores materiales, pero no hay absolutamente nada que suene. Es incluso llamativo que no haya nada absolutamente que tenga ruido. Tenemos 2 pantallas, aproximadamente 12 pulgadas las dos, una de 4 instrumentos, con buena información. Tenemos ahí toda la información de modo de conducción, los ajustes que hagamos de pilotaje, tenemos todo al alcance de nuestra vista. Y luego aquí en la pantalla central no ha cambiado nada respecto al pre-restyling. Tenemos una pantalla a modo de tablet con un botón ahora táctil de inicio en la parte baja, donde tenemos acceso a Google Maps, tenemos acceso a los asistentes de autonomía, Apple CarPlay, radio, todo. Tenemos arriba 3 botones fijos
para ajustes del propietario, tenemos toda la caja de aplicaciones y luego el del coche. Aquí elegiremos la dureza de la dirección, el ESC deportivo y luego los 3 niveles del One Pedal Drive, que puede estar apagado, bajo o estándar. Y así tenemos todo en esta misma pantalla para llevar el coche más o menos a nuestro gusto. En cuanto a más botonería, tenemos muy al estilo Volvo la ruedecita aquí para el control de la radio, tenemos acceso rápido a la ventilación para desempañar los cristales, el warning y aquí la palanquita, muy sencilla de manejar. Tenemos todo muy a mano y, como os digo, bastante bien rematada. Tenemos aquí un posavasos solo, central, y aquí otro posavasos escondido dentro del apoyabrazos. Más huecos portaobjetos, pues tenemos aquí debajo de esta consola central un pequeño hueco, no es muy grande. Tenemos, como siempre, una guantera de tamaño normal y en las puertas tenemos también un espacio bastante bien aprovechable para meter una botella de 1,5 litros más o menos. Parte superior tenemos aquí el acceso a las luces de lectura y poco más. El techo no es practicable, no tenemos ningún botón más, es tal cual lo estamos viendo. Por último, en cuanto al volante, muy sencillo de manejar. Tenemos toda la parte izquierda para el control de crucero adaptativo, para esas asistencias a la conducción, y en la parte derecha para manejar el propio menú de la pantalla. Si nos movemos por ella, pues podremos acceder al mapa, al volumen de la radio, a todo lo que nos podemos imaginar, todo a través de esta botonería simple. Y nada, dicho todo esto, en este caso no voy a decir ni dar al botón porque no hay, simplemente le damos así y empezamos la prueba. Pues allá vamos. Recordemos, estamos con el modelo de 220 kilovatios, 299 caballos y la batería de 82 kilovatios hora. Eso nos asegura una carga rápida del 80% en 20 minutos. Y es cierto. Y luego además tenemos esa autonomía que nos dice la marca que va a ser de unos 650 kilómetros. La realidad, pues mira, para que os hagáis una idea, en este tiempo de uso que llevamos ahora mismo un 66% nos queda de batería y nos quedan 360 kilómetros según nos dice el indicador. Es decir, todavía nos queda más de la mitad de la batería y estaríamos ya en torno a esa mitad de autonomía que nos promete la marca. Por tanto, tenemos que dar por hecho que en uso normal y sin intentar hacer un consumo ridículo, podemos estar ante una autonomía real de unos 400-450 kilómetros aproximadamente. Luego el coche dinámicamente ha ganado mucho. Sí es cierto que el anterior lo probó mi compañero Ángel, pero sí que es cierto que ahora noto este coche más juguetón, gracias sobre todo a llevar el motor en el eje trasero. Lo veo como más reactivo, más deportivo. Tenemos una cifra de par de en torno a los 450 Nm y eso le aporta carácter, pese a ser, ya os digo, la motorización con menos potencia de la gama. Y aún así, a la mínima que le pisas, notas un tirón que te alegra un poco el camino. Y eso es gracias, ya os digo, que sobre todo ahora contar con una propulsión trasera y que nos hace disfrutar un poquito más en paso de curva y demás. Aún así, no es un coche orientado a la deportividad, obviamente, es un coche para hacer viajes largos y también tener un confort de marcha en ciudad muy al primer nivel. Ya os digo que además el ajuste de la suspensión, que no es ajustable ni pilotada, han conseguido un equilibrio bastante bueno porque tiene un tarado firme, pero sin hacerlo rebotón ni nada, porque al final es un coche que pesa bastante y eso nos puede hacer sufrir un poquito más. Y tampoco es para nada un barco. Es firme, pero con el punto suficiente de confort. En cuanto al modo One Pedal, que es bastante importante en este tipo de coches, pues debo decir que con estos 3 modos que tiene, nos va a ayudar un poco a manejar con solvencia la frenada. Ahora mismo lo llevo con una capacidad de regeneración muy alta, por lo tanto, en cuanto suelto el acelerador, el coche frena en seco.
Y la verdad es que te acostumbras bastante a ello y es bastante cómodo, sobre todo para ciudad. Y ya os digo, como última y única pega grande, es que el manejo del climatizador siga dependiendo de acceder al menú mediante la pantalla y no tengamos un botoncito más. Ya solo con uno podríamos valernos para hacer un ajuste rápido sin tener que buscar ni mirar en la pantalla. Pues hasta aquí la prueba de este Polestar 2. Tenemos en primicia uno de los coches con una autonomía más equilibrada respecto a su precio y lo hacemos esta despedida con una de las partes más especiales de un coche eléctrico y es el maletero de la parte delantera. Aquí tenemos estos 50 litros donde podremos dejar los cables de la carga, los triángulos, cualquier cosita de tamaño más o menos reducido y poquito más. Ya sabéis que entre esta capacidad de este maletero delantero y el trasero llegamos en torno a los 450 litros. Así que cerramos aquí y tenemos 2 ganchos, así que hay que darle fuerte. Damos por concluida esta prueba, agradeciendo, como no, a Polestar la cesión de este Polestar 2. Y como conclusión puedo sacar que, ya os lo he dicho rodando, pero es un vehículo que estéticamente es bonito, es llamativo, ese aspecto de prototipo lo conserva y creo que es uno de sus mayores bazas. Y además con esta opción, no a un precio muy alto dentro de la gama de Polestar, conseguir una autonomía cercana a esos 600 kilómetros teóricos puede ser una gran opción. Tenemos un motor que desarrolla 299 caballos, que es más que de sobra, tenemos buena pegada, un ritmo bueno, un coche equilibrado, un coche de calidad y un coche muy silencioso y muy confortable, sobre todo en esas 2 plazas delanteras. Así que yo creo que es una opción bastante a tener en cuenta comparado con esos rivales que vienen de América que se están quedando con todo el mercado. Así que, como decía, gracias a Polestar por la cesión y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de YouTube de Supermotor Online, darle un buen like al vídeo si os ha gustado y no olvidéis darle a la campanita para recibir todas las notificaciones de las actualizaciones de los vídeos de nuestro canal. También tenemos redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, donde encontraréis también la actualidad del motor y encontraréis la prueba escrita de este coche y otros más, y también motos en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. ¡Hasta pronto!